perdón, se los identifica con una letra griega I, la Y, y con un número. En tal sentido, por ejemplo, hoy hablaba, no sé, Robledo hacía el comentario de los hidrocarburos. El I8 son restos de hidrocarburo no aptos para otros usos. Entonces, un residuo, cuando culminó su vida útil, yo lo que tengo que hacer es ponerlo en un tambor, identificarlos con este código y llevarlos a un lugar con ciertas medidas de seguridad y con sistemas antivuelco para evitar de que por algún accidente o una fisura del contenedor se desparrame este producto en mi fábrica. Y puedo tenerlo en planta hasta... Ricardo, sí. creo que los lubricentros hacen ese trabajo, ¿no? Los aceites, esas cosas, ellos creo que como que lo tratan mejor o lo cuidan o desperdician menos, lo que tengo entendido. No, no, no. No. A ver, el aceite guita. No sea... Lo eh, reciclan después. no, 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 no son recicladores. No. No, 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 Ah, no. mira. No, no están habilitados a reciclar, no. Hay operadores. Ahora justamente les voy a comentar qué se hace con el hidrocarburo. No, porque yo he visto que pasan y recolectan, a eso me refiero. No, eso es bueno. Reconectan el usado. Seguramente habrás visto un camión de una empresa que se llama o Aceite Service o Silva, que son los dos camiones, las dos empresas que se dedican al recupero del I8, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de eso justamente. Otro tipo de residuo es el I9, que remite a emulsiones de hidrocarburo y agua. Cuando yo estoy limpiando una cámara donde en un ambiente fabril donde cae aceite y se acumuló agua, esa agua con ese aceite es un residuo peligroso y especial. Entonces lo tengo que colocar en tambores y mandarlos a tratar. Hay una técnica de tratamiento de eso. ¿Qué sé yo? El I12, por ejemplo, son restos de pigmentos, resinas, barnices. Piensen ustedes que los pigmentos de algunas pinturas se fabrican, el color se les da a través de unos pigmentos que contienen metales pesados. Entonces, Por algo especial y número X. no, por por- ejemplo, los restos de pintura son I12. O sea, cada tipo de residuo tiene una letra que es siempre la misma Y y al lado un número. Bueno, el 8 es hidrocarburo, el 9 es emulsión de agua y aceite, el 12 es resto de pintura, barnices, El tintas. I9 no se hace cuando limpian, por ejemplo, las estaciones de servicio y demás, que Sí, tienen como señor, las... sí, señor, porque viste que la Secretaría de Energía les pide, por resolución 185, les pide que tengan un colector perimetral, una rejilla colectora perimetral, porque siempre un auto que entra a la estación de servicio puede perder aceite, si está Claro, lloviendo, bueno, esa agua claro, se mezcla. es recolectada a través de esta rejilla, este canal, y eso va a un depósito que está a bajo nivel, y cuando se llena eso se extrae con una bomba y se lo pone en tambores. Claro. Y se lo identifica con una eh, código que es I9, emulsión de agua e hidrocarburo, ¿sí? Después ahí por el I20, 21, 23, 30, 31 están los metales pesados. Bueno, y así 46, ¿sí? Después, en el año más o menos 95, 96, por una iniciativa de Loma Negra, junto con una compañía química de Estados Unidos, elaboraron, no se dice elaboraron, desarrollaron un combustible basado en aceites en desuso.
lo patentaron bajo el nombre de ResiFuel. Resi de reciclado, fuel de fuel oil. Entonces, ¿en qué lo utilizaban eso? En los hornos cementeros. Los hornos cementeros para fabricar cemento consumen mucha energía a través del consumo de combustibles de petróleo. Entonces alguien dijo, bueno, mirá, matemos dos pájaros de un tiro. Recuperamos los residuos que van a ser quemados, los recuperamos, los utilizamos en el proceso y al que nos trae ese aceite, nosotros le damos un certificado de tratamiento. Entonces, esa es una buena iniciativa. Uno lo que espera a futuro que haya más iniciativas en este sentido que permitan... La clave, muchachos, es muy sencilla. Hasta ahora, hasta hace unos 10 años atrás, el criterio general era, ¿tenés una fábrica? Bien, no importa, generás lo que generás, al final del proceso vemos qué hacemos. La mayoría de las veces vemos qué hacemos era tirarlo. Hoy no, hoy lo que se intenta es desarrollar procedimientos sustentables que eviten la generación de residuos y que si existen muchos materiales de descarte se los reutilice. Entonces para eso se diseñan máquinas con capacidades distintas que tienen la posibilidad de ser más eficientes en el uso de los materiales, generan menos contaminantes, ¿sí? Ese es el gran criterio. Ahora, hay en Argentina unas cuantas empresas que están bajo esa línea, pero otras se les hace un poco más difícil por los costos, ¿sí? Pero la tendencia es que vamos a ya no resolver el problema una vez concretado. No es que espero generar el residuo, no, ahora trato de no generar el residuo. Esa es un poco la política, ¿sí? Falta, pero vamos hacia eso. Ahora, cuando se queman esos aceites en esos hornos, ¿no genera una contaminación? Bueno, los hornos que queman hidrocarburos también, ¿sí? Hay procedimientos de limpieza. A ver, hay una serie de tecnologías que se aplican al final de las chimeneas que tratan de minimizar, están regulados. Vos sabés que en provincia de Buenos Aires, a través del decreto 3395, se establecen límites máximos admisibles de emisión de contaminantes. Semana que viene se lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero en el caso de ustedes que son del palo del gas, vos sabés que quemar gas natural genera un residuo contaminante muy jodido, el monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno o nitrosos, que son sustancias conocidas cancerígenas. Entonces, existen límites admisibles de emisión. Entonces, hay unos equipos que miden, ya lo vamos a ver más detalles, eso más adelante, pero hay muchos controles. El área de gaseosos de OPDS es una de las más activas, es la que más regula. Entonces, inclusive te digo, cuando esta ley se pone en vigencia en el año 96, los valores máximos límites de emisión eran determinados. Es más, se establecen para emisiones de 1 hora, 24 horas, 8 horas. Está bastante legislado el tema. Hace unos 3 años, tal estaba previsto, se redujeron las concentraciones máximas admisibles de emisión. Es decir, que el OPDS le dijo a las empresas, mirá, ahora te doy los permisos de emisión de efluentes en estos niveles. Tené presente que en unos años te voy a apretar las clavijas y los voy a bajar. ¿Qué ocurre cuando no supero eso? No me dejan emitir. Hasta en un momento se colocaron sensores online que vía internet avisaban en OPDS cuando una chimenea estaba emitiendo fuera de parámetro.
y automáticamente aparecía la camioneta de OPDS a clausurarte. Así que, ojo, está muy controlado. Pregunta. Sí. Yo no sé, he visto una camioneta que tiene como unas cositas que giran arriba, como que miden el ambiente. ¿Puede ser? La he visto varias veces y la ponen en los peajes o en ciertos lugares. Mirá, Pongan son distintos. La ley en el tema ambiental regula lo que se conoce como fuentes fijas. Eso que viste vos controla fuentes móviles, emisiones de los autos. Son cosas totalmente distintas. Si bien impactan el ambiente también, pero no está alcanzado por el poder de policía lo tiene otro organismo, no OPDS. ¿Sí? Sí, sí. Pero hay camionetas, hay servicios de inspecciones rápidas que están permanentemente dando vueltas por si hay alguna emergencia, como ya ha habido. ¿Viste? Algún día podemos armar una charlita y les cuento casos concretos, pero bueno. Entonces, muchachos, tenemos estos residuos tan particulares. Luego tenemos los residuos industriales no especiales, que son residuos como pueden ser recortes de chapa, de vidrio, goma, plásticos, que se generan en el proceso industrial, pero que no tienen riesgo para la salud de las personas. También se gestionan y se los envía a una planta de reciclado que hay al costadito del Camino del Buen Aire, pegadito a Siamse. Ese es otro tipo de residuo. Después, dentro de una fábrica tenemos los residuos de tipo RCU, residuos sólidos urbanos. Es decir, el mismo residuo que generamos nosotros en nuestra casa, también se genera dentro de una fábrica. Vamos a comer, tomamos mate, tiramos la yerba, un envoltorio de un atado de cigarrillo. Lo mismo, pero es otro tipo de residuo. Eso va directamente a Siamse. Hace unos años se creó otra clasificación de residuos que se llaman gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es decir, todos los electrónicos que conocemos nosotros, computadoras, electrodomésticos, todos, televisores, equipo de diagnóstico médico, cuando los descarto, los tengo que descartar como si se tratase de residuos especiales, porque en sus componentes hay elementos riesgosos para la salud. ¿Sí? Está vigente en la provincia de Buenos Aires. Y el otro residuo que se puede generar en una fábrica, en ocasión de fábricas que son muy grandes, una terminal de automóviles, qué sé yo, una petrolera, es los residuos que se generan en el servicio médico de primera intervención. O sea, cuando hay una curación de un operario, o bueno, esos se llaman residuos patogénicos. Y esos tienen un régimen aparte. Así que fíjate, de una fábrica solamente puedes llegar a tener 5 tipos de residuos distintos. ¿Está? ¿Y los residuos patológicos qué es? El residuo ¿Es algo patológico, parecido? por ejemplo, es una venda con sangre. Una pierna amputada. Bueno, sí, pero yo entiendo que ese tipo de operaciones... Claro, son todos los que se vendrían a retirar más o menos de los en un hospitales, las hospital, jeringas, en una clínica, exactamente. Cuando Consulta. vendas... Profe, yo tengo acá el verdulero de enfrente, el muchacho maneja un camión con todos esos residuos, todo el interior de Buenos Aires y me cuenta cada cosa que ve ahí. Es un laburo riesgoso lo que hacen ellos también. Totalmente, por los gérmenes patógenos que pueden estar presentes en esos apósitos. Son cargas peligrosas. Bueno. Y después le compra verdura a él. Sí, a mí eso me hace un poquito de ruido. Porque... Atiende la mujer, no atiende. ¿En qué sentido atiende la mujer? La verdura. No, porque decime. Consulta, una pila, ¿a dónde va a parar?
Lamentablemente es un RAE, es un residuo de aparato eléctrico y electrónico. El problema que hay es que las empresas importadoras de pila hicieron lobby con las autoridades para que se retirara como un residuo peligroso. Entonces, los que tenemos una visión un poco más sustentable de la cosa, yo tengo un método de inertizado, yo lo inertizo eso. Durante mucho tiempo quise interesar a alguien que quiera poner dinero para hacer una plantita de inertizado. El último intento lo fue entre diciembre y enero de este año, pero no quisieron poner el dinero. Así que bueno, terminan en las plazas, en el agua. Se lo tiran a un gato una noche que el gato está haciendo ruido. Pero eso es conciencia de las personas, lamentablemente, ¿viste? ¿Pero qué sería rentable o para que cuidar el medio ambiente? Es que a ver, acá este es un tema que vos traes a colación bastante la información que interesante. tenemos es que es muy, muy dañino, que es... Sí. No sé si alguna vez desarmaron una pila común. Yo no. ¿No hay carbón? No, tiene el ánodo es carbón y el cátodo es manganeso, que es como una plastilina verde que está separada en un eje, separada del carbón. Ahora, unos pocos gramos de manganeso en agua contaminan el agua a punto tal de hacerla no potable. Cuando se trata de pilas de mercurio, está todo dicho, mercurio en el agua. No hacía huelga cualquier otro comentario. Claro. ¿Qué se hacen con los residuos una vez que los generé y los tengo que tratar? La ley, en principio hay una cuestión administrativa exhaustiva, ¿sí? Al tratarse de una carga peligrosa, no lo puede retirar ningún flete común. Tiene que venir una persona que además de tener las habilitaciones como transportista, como carga peligrosa, tiene que tener una habilitación de OPDS para el transporte de residuos especiales. El otro actor que está en esto es el tratador de residuos, que son empresas que se dedican a tratar los residuos que generan las fábricas. Estos también son conocidos como operadores, son tratadores, operadores. Cada vez que yo retiro un residuo de una fábrica, yo tengo que emitir electrónicamente al OPDS un manifiesto de transporte. Yo no puedo hacer una hoja de ruta, o sea, el transportista no puede ir recolectando residuos durante todo el día para después llevarlo a la planta. No se pueden mezclar residuos de distinto origen. Es decir, que va a la planta, lo retira y lo lleva al lugar del tratador. ¿Sí? Cada movimiento de material está debidamente registrado por un manifiesto electrónico. Si los paran en la calle y no cuentan con la documentación, inmediatamente se les secuestra el camión y todos los que están involucrados en la cadena van a recibir alguna sanción. Cada vez que se trata un residuo, el tratador le envía a quien generó, yo soy el generador, me manda un certificado de tratamiento, ¿sí? Y los residuos, una vez debidamente tratados, terminan su historia en lo que se conoce como un relleno de seguridad, que es ni más ni menos un espacio construido para hacer que sean enterrados en condiciones seguras, ¿sí? Ahí terminaría un poco el esquema. Esto es bastante costoso para las empresas, con lo cual muchas buscan métodos que les permitan generar menos residuos,
¿sí? Yo hice un trabajo, una vuelta, me acuerdo que un trabajo con el cual yo hice una pasantía para la universidad. Una planta de estampado de chapa de auto usaba unos guantes de tela muy, muy malos, de una confección muy mala. Y entonces, cada vez que agarraban estas partes de chapa, esos guantes se llenaban de grasa, de aceite. Entonces, ¿qué pasaba? Al poco tiempo se rajaban y se cortaban la mano los muchachos. Entonces yo llamé a un tipo y me trajo un guante espectacular de acrinonitrilo. Cada par de guantes valía $1 y este valía $9 el par, pero duraba 4 días. Y tenía una cobertura de acrinonitrilo que hacía que al final de los 4 días de uso yo agarre un trapito con solvente de limpieza, con los guantes puestos, me limpiase los guantes y en vez de ponerlo en el tacho de los residuos especiales, lo ponía en el tacho de los residuos que van al SEAMSE. ¿Por qué? Porque estaban libres de hidrocarburos. Entonces, si bien pagaban más de inversión por guante, al final del circuito pagaban mucho menos. Ahorraban unos $80.000 por año en esa operación. Claro, lo que no contaba yo, que era un Carlito, que le estaba comiendo el negocio a un tipo de adentro. El negocio del tipo, ¿cuál era? Al de compras. No, Al de compras. no, ni siquiera el de compra. Había un supervisor de adentro, que era el encargado de comprar guantes. Claro. Entonces se generaba más. Pero, ¿sabes qué? Había una máquina de tirar. Claro, vos ibas al lugar, al depósito de residuos, y era de guantes, era una cosa así. Digo, pero esto es una locura. ¿Le sacaste $80.000? No, pero mirá, con que le haya sacado 10, es mucha guita, ¿eh? Es mucha guita. Bueno, técnicas de tratamiento. Las hay, las más variadas. Hoy estuvimos viendo el blending. Este es un horno cementero. Es el reemplazo del hidrocarburo como combustible por aceites preparados como resifuel. En los primeros años, lo que tuvo mayor oferta fue los hornos de termodestrucción. Es decir, hornos en 2 etapas, donde directamente se quemaban en una primera etapa a 600 grados centígrados el residuo. Los humos de la primera etapa entraban en una segunda etapa a 1200 grados y esto sacaba por la chimenea dióxido de carbono y agua. Ahora, uno de los problemas de esto, no es una técnica de tratamiento en sí mismo. Lo único que lograba con esto era reducir los volúmenes de residuo. Porque después acá me quedaba en la primera etapa una ceniza que la tenía que terminar disponiendo y pagando por ello. Y el otro problema eran los costos del combustible. Hoy es impensable una técnica de este tipo como alternativa. ¿Cuál es la técnica más difundida hoy? La estabilización y disposición final. Es la más extendida. Acá hay una suerte de resumen. El blending es lo que hablábamos recién, de los combustibles de los hornos cementeros. Cuando se trata de solventes, la recuperación por destilación, se lo lleva una columna de destilación, se le saca los contaminantes, los contaminantes se hacen una estabilización y disposición final, y el solvente se vuelve a utilizar en el proceso industrial. Después el tratamiento físico-químico está ampliado. Eso es lo que también se conoce como estabilización y disposición final. ¿Y qué se hace con esto? Yo tengo un residuo que viene de un cliente que tiene un pH bajo, un pH 2, es ácido. ¿Qué hago? Lo junto con otro residuo que viene de otro proveedor con un pH alcalino, los mezclo y los llevo a un valor neutro de 7. Entonces, cuando me falta
me quedo corto para establecer ese pH 7 neutro, lo corrijo con un poco de cal o con un poco de soda cáustica. Una vez que está en 7, lo coloco en un tambor y lo entierro. Y ahí queda para siempre. Les reitero, muchachos, después está otra muy interesante que la ley de la provincia considera, que es utilizar residuos de un proceso como materia prima de otro proceso distinto. Muchas veces ocurre. Yo tengo un proceso, genero un residuo, a mí no me sirve, y a otro le viene, por ejemplo, el óleo calcáreo. Eso proviene de un proceso de la leche y que puede llegar a tener toneladas, y a otros, ¿sabe para qué le sirve? Para hacer biodiesel. Entonces se combinan entre las empresas con una autorización de OPDS y se inyecta un residuo, se hace todo el transporte como un residuo especial, todo igual, ¿no? Pero en vez de llevarlo a una disposición final, lo llevo a otro proceso industrial. ¿Sí? Eso está bueno. Es reutilizable, digamos. Es una de las técnicas de reutilización, reciclado, reuso. Entonces, hoy vimos a los cohetes, ¿no? Vamos a decir la verdad. Hemos visto el tema de los residuos especiales. Fíjense solamente en un elemento, 5 marcos legales distintos. Pregunto, ¿tiene sentido tener una ISO 14001 que me permita administrar 5 leyes distintas? Sí que tiene sentido. Sí. Porque si yo no cumplo con algunas de estas, me clausuran. No certifica. Aparte de no certificar, que es correcto, pero el hecho de estar certificado con 14001 No va a estar en el marco de la ley. implica que estoy dentro del marco de la ley. Por eso, como decía un compañero de la clase pasada, no sé si más importante, pero tiene mucho más valor sobre la ley esto, la 14001. A ver, tiene una base muy importante en la ley, pero recuerden, ya creo que para la semana que viene voy a terminar de tener las primeras 15 preguntas de examen. Pero recuerden que el gran objetivo de esta norma internacional es desarrollar nuestras actividades de manera sustentable, siguiendo los conceptos de desarrollo sustentable. Entonces, si en la mitad de camino me ayuda a cumplir con la ley, fabuloso, se paga solo. Esto, muchachos, se paga solo. Porque cuando no cumplo con la ley, ¿saben las veces que tuve que levantar clausuras? La plata que tienen que poner. Porque no es que, me clausuraron, me dieron 6 meses por la cabeza y en 6 meses vuelvo a laburar. 6 meses sin laburar no generás. Y después tenés que primero cumplir con todo lo que no cumpliste sin trabajar. Imposible. Entonces, hay que certificar porque eso va a reducir costos ambientales de manera dramática. Bueno, voy a tener que tomar algo para el resfrío. Voy a proceder a cortar. Jack Daniels. ¿Cómo dice usted? Jack Daniels. No, espere un cachito Ahora que corté la grabación, a ver. No corta esto.